Bianchi en Pauta Abierta, en Pauta 100.5. Fíjese que ayer en la tarde estuve conversando con una amiga colombiana que vive acá y le dije, ¿a qué no sabes con quién estuve? ¿Con quién? Me dice. ¿Con quién? Paloma Valencia. No te puedo creer, es que la admiro profundamente, voté por ella desde que es senadora, desde esa época que le tengo un gran cariño, es uno de los personajes políticos colombianos y probablemente latinoamericanos más importantes, así que decidimos conversar hoy con Paloma Valencia. Paloma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí estás, ¿nos escuchas? ¿Nos ves? Espérate que no te escucho todavía, pero te veo perfecto. Espérame un segundo hasta que hagamos de nuevo la conexión para poder escucharte bien, porque está en Bogotá, Paloma Valencia, que estuvo ayer con nosotros en Santiago de Chile, aunque no lo crea. El mundo es así de rápido es todo. Estuvo ayer en Santiago Paloma Valencia porque vino al lanzamiento de un proyecto de contenidos y comunicaciones que se llama Mujeres de, que fue lanzado del Dínamo, que fue lanzado en el Hotel Ritz. Fue parte de las personas que hablaron, estaban ministras, senadoras, diputadas, mujeres muy importantes de nuestro país, todas porque fueron a escuchar a Paloma Valencia. Paloma, ¿cómo estás? Hola Felipe, pues feliz de esta invitación a este programa, feliz de una agenda maravillosa en Chile y bueno, contenta de llegar a Colombia también, aquí a ver cómo vamos solucionando los problemas de nuestras naciones. Eso me gustó porque ayer lo estuvimos conversando en el evento y la verdad es que cuando uno empieza a conversar de los problemas de Latinoamérica hoy, se empieza a dar cuenta, Paloma, que son prácticamente los mismos. Desarrollo, finanzas públicas, seguridad, el tema del medio ambiente, la inmigración, el rol de las mujeres, las tasas de natalidad. Estamos viviendo un momento donde está todo muy parecido, al menos en Latinoamérica, ¿no? Muy parecido, los países latinoamericanos hemos tenido muy poca capacidad de integrarnos y en realidad nos hemos relacionado casi que a través de vértices distintos, pero una vez uno se acerca a los países, pues descubre que tenemos una historia muy semejante, unas vivencias muy semejantes, unos retos hacia el futuro muy semejantes. Creo que la integración latinoamericana tiene que ser una realidad porque finalmente son pueblos muy parecidos, viviendo problemas muy parecidos y enfrentando los retos democráticos también muy parecidos. Mira que Latinoamérica ha ido girando hacia la derecha de una manera muy parecida y han enfrentado el fenómeno del populismo del siglo XXI de manera muy parecida. Hemos tenido los mismos estallidos sociales, los mismos intentos de constituyentes, todo es muy parecido. Y yo sí siento, querido Felipe, que uno de los grandes temas es que la izquierda ha logrado tener una gran integración, pero quienes no militamos en los partidos de izquierda nos hemos demorado en poder tener unas conversaciones en torno a qué es lo que nos está pasando y cuáles debieran ser las fórmulas que tenemos que proponerle a nuestros países para ir avanzando en la solución de los problemas. Ahora, lo que dices tú en el momento, en la fotografía del momento, nos toma con una Latinoamérica bien volcada a las ideas más bien de derecha. La mayoría de los gobiernos hoy son de derecha y eso tiene que ver con un desarrollo de ideas, con un momento específico, según tú, o tiene que ver con el fracaso de las respuestas del mundo de la izquierda a justamente estos grandes temas de hoy, como son el desarrollo, la seguridad y otros más. Yo creo que es una combinación de muchas cosas. Lo primero, creo que el socialismo del siglo XXI que le dijo a Latinoamérica que tenía como una especie de varita mágica para solucionarlo todo, llevó a la crisis a muchos países. La gente se dio cuenta que la tal varita mágica no existe y que las propuestas de un Estado enorme, de perseguir a quien hace plata, al empresario, a quien genera riqueza en una nación, que las políticas del odio social que se venían difundiendo pues fueron bastante improductivas. Pero también creo que el surgimiento de ideas de libertad, de quienes pudieran contestar de una manera eh, sexy, atractiva, el discurso de la izquierda también ha sido muy benéfico, porque entonces la gente se dio cuenta pues que para tener ideas bacanas, que
que jalaran juventud, que convocaran, no necesariamente tenías que ser de izquierda. También creo que ha habido un resurgir de las ideas de derecha con una ropa, con un lenguaje, con un dinamismo que permite que mucha juventud y mucha gente que antes se consideraba muy ajeno pudiera decir, no, todo esto sí funciona y es interesante explorar. Me gustaría, Paloma, que precisáramos, estamos conversando con la ex senadora y ex candidata a la presidencia de Colombia, Paloma Valencia, que estuvo el día de ayer en Chile en un viaje relámpago. Me gustaría que precisáramos un tema del que hablamos en la reunión del Mujeres de que se hizo ayer, que tiene que ver que tú planteabas el fin de ciertas certezas en este momento de la humanidad y en este momento de nuestras sociedades, que nos hace pensar en un futuro distinto al que vimos cuando éramos niños, que tiene que ver con los estudios y las promesas de ciertos cambios, que tiene que ver con los trabajos, que tiene que ver con la inteligencia artificial, con muchas cosas que hoy pintan un mundo completamente distinto. Claro, yo siempre he sostenido, Felipe, que las 4 verdades que sostenían, digamos, el mundo de inicios del siglo XX, que eran primero, que el desarrollo iba a llevarnos a bienestar. Aparece el fenómeno del calentamiento global y nos dice, ojo, no cualquier desarrollo, ojo, puede haber una crisis climática con tremendos efectos sobre muchos países, el fenómeno del niño, los veranos intensos, los problemas de lluvia, el calentamiento del océano, que se trastoquen las corrientes interoceánicas con un efecto grande sobre los patrones climáticos del mundo. Entonces, digamos, esa verdad de que el desarrollo era deseable, pues por lo menos quedó cuestionada, puesta en una lupa distinta. Luego nos estábamos muy convencidos. A mayor educación, mayores oportunidades para la juventud. Y hoy hay una pregunta en torno a qué tipo de educación, porque el fenómeno de la inteligencia artificial nos plantea que ya el próximo año todos los computadores van a ser más inteligentes que los seres humanos, incluso que la humanidad misma. Y ahí hay una pregunta en torno entonces cuáles son los contenidos propios para la educación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, cuáles son las oportunidades laborales que se le abre a una juventud que va a tener que enfrentar pues este fenómeno que definitivamente va a cambiar el mundo. Hay otra cuestión que a mí tal vez me parece una de las más interesantes y era a mayor libertad, mayor bienestar en una sociedad. Y emergen modelos como el modelo chino, donde la libertad no es el ángulo central del desarrollo, todo el contrario, modelos más autoritarios con unos partidos hegemónicos y unos resultados que sobrepasan los países que tradicionalmente habían sido, digamos, los impulsores de las ideas de la libertad. Y luego viene todo lo del libre mercado, que no es un tema sencillo cuando estamos hablando de empresas que tienen market capital más grande que muchas de las naciones, la mayor parte de las naciones. Y ahora estamos hablando de las empresas de inteligencia artificial, donde 4 o 5 juntas directivas pueden terminar dictando el desarrollo del planeta entero. Y finalmente, otro punto que me parece que es interesante para que todos lo pensemos y es lo que significa para el mundo la idea que no es menor que habíamos tenido de que a mayor información íbamos a tener mayor democracia. Y aparecieron las redes sociales donde se democratizó totalmente la información y sin embargo las democracias están retrocediendo. Las democracias como sistema de gobierno se están extinguiendo, están perdiendo cada día más espacio, porque la gente ya no encuentra mecanismos de concertación, ya nadie sabe qué es verdad y qué es mentira, somos incapaces de superar la polarización que nos traen los algoritmos y estamos metidos, digamos, en esta nueva triangulación, que es casi un cuadrado, de esas 4 verdades que quedaron en entredicho para el mundo moderno. Y en ese sentido, Paloma, lo conversábamos también ayer, la institucionalidad, como la entendíamos, los partidos políticos, el Congreso, la propia Iglesia, se remece ante este nuevo mundo de las granjas de bots, desde los algoritmos, los propios medios tradicionales que empiezan a sufrir esto de que nadie sabe si le cree más a un medio
establecido hace mucho tiempo o a un influencer que político que está dando sus opiniones? ¿Ganan las emociones más que los caminos habituales a los que estábamos acostumbrados? ¿Cómo vives eso y cómo lo viviste, sobre todo recién por las elecciones? Pues yo creo, Felipe, que ahí hay una gran pregunta para el mundo y es em, ¿dónde está la confianza del ciudadano hoy? El ciudadano prende la televisión y si es un noticiero que considera ideológicamente no afín, tiende a pensar que lo que le está presentando el noticiero no es cierto. Y en cambio recibe un mensaje de una vecina que quiere mucho, donde le dice una cosa rarísima, totalmente exótica, que nadie creería, pero como se la mandó una vecina en la que él confía, entonces piensa, efectivamente, Eso esto es. es cierto. Y esto nos lleva a unos cuestionamientos muy grandes en torno a dónde están los nódulos de confianza que tiene la ciudadanía. Hoy estamos en una pérdida total de confianza institucional. La gente ya no confía en los medios tradicionales, pero tampoco confía en las instituciones, tampoco confía en los políticos. Si tiene que escoger entre el político que sale y le explica un problema y un influencer que graba un video eh, que nunca ha visto, seguramente el ciudadano se siente más propenso a creerle al influencer. Y entonces ahí viene, digamos, un gran esfuerzo para la sociedad en la que estamos viviendo, de cómo podemos reconstruir mecanismos de los consensos básicos que necesita una sociedad para poder avanzar. En un contexto donde los algoritmos tampoco nos los permiten. Que si tú miras de qué se trata la investigación de Facebook, Felipe, es interesantísimo, porque lo que dice es que si un ciudadano llega siendo centro izquierda, la información que le va a salir lo va a llevar inmediatamente a relacionarse con el extremo de la izquierda. Y si es una persona de centro derecha que entra a las redes, rápidamente va a estar recibiendo información de la extrema derecha. Se aumenta la apuesta. Y claro, porque el algoritmo Mm. te va mostrando y te va llevando por unas cámaras de eco donde no te encuentres con cosas que no te gustan. Es decir, no vas a tener oportunidad de ver una persona que no piense como tú, de que te lleguen mensajes que te molesten, que te hagan pensar distinto. No, y no solo Y eso, eso sino que te va a transformar en una persona un poco más ultra de lo que eras. más radical. Claro, claro, es más complejo. Pero lo grave de todo eso además es que no importa que tú como político quisieras hablar con espectros políticos que no piensan como tú, el algoritmo no te va a dejar llegar a ellos. Entonces terminamos hablando en nuestros propios nichos de temas cada vez más radicalizados, sin posibilidad de construir sociedades donde la conversación nos incluya a todos. Y yo creo que ese es el gran reto, cómo volvemos a tener sociedades donde podamos hablar de los grandes temas, donde podamos estar en desacuerdo en muchos temas y entender que los de izquierda nunca van a pensar como los de derecha y los de centro van a pensar distinto, pero que sí podamos encontrar esos mínimos comunes que permiten que una sociedad pueda tejer los puentes necesarios para tener un proyecto que implique que la transición de un gobierno a otro no sea volver a empezar de cero. Creo que ese es el gran reto que estamos enfrentando. Sin duda. En ese escenario, Paloma, el otro tema tiene que ver con los independientes, con los outsiders, llamémoslo de la manera que quieras, a veces con los populistas, que en el fondo, y a ti te tocó de alguna forma vivirlo en las últimas elecciones en Colombia, representan justamente a ese mundo que la gente quiere darle hoy una oportunidad. Dice, no, Paloma es de los mismos de siempre. No, esta señora de acá es de los mismos de siempre. Nosotros queremos a alguien que venga de afuera, que no tenga nada que ver, que no tenga ni siquiera una historia política, y a ese vamos a apoyar. Y fue un poco lo que pasó en las elecciones de Colombia y un poco lo que ha pasado también en otros países. Así es, digamos que la moda de tener la novedad, tener lo nuevo, lo que no se conoce, es una cosa, es un fenómeno que yo creo que también viene impulsado por las redes sociales, que logran vender campañas de marketing que te hacen sentir que todo lo que se ha hecho está mal, ¿no? Nadie es capaz de reconocer lo que se han dado en los países. Pero la democracia, por constitución de lo que es la democracia, significa el camino de construir sobre lo construido, de entender que las grandes revoluciones no son echar abajo el edificio para hacer uno nuevo, sino ir ajustando de manera permanente
todo el tiempo aquello que no está funcionando, porque la construcción social es un proceso que toma tiempo, son problemas complejos, de soluciones complejas, y la gente no quiere oír eso. La gente quiere oírte decir que tú tienes una varita mágica, que no habrá sino que sacudirla para que todo cambie y sea distinto. Y estamos en ese momento político que es muy difícil para la institucionalidad, porque la institucionalidad precisamente es lo contrario. La institucionalidad es lo que dura, es lo que resiste, es lo que no deja que lo demuelas de un día para otro. Y cuando la gente dice, no me importa, lo voy a demoler, porque estoy segura que vamos a obtener los resultados, camino que optó, por ejemplo, Venezuela, lo que termina pasando es que no obtienes lo que te habían prometido y pierdes todo lo que tenías. A veces me parece, Felipe, que hay dos reflexiones sobre la democracia que vale la pena hacer. La democracia es como esos cuadros muy antiguos que heredaste de tu abuela, que a veces no entiendes muy bien para qué lo tienes, pero que una vez lo pierdes y lo ves en el museo, piensas, yo tenía algo muy valioso y ya no vas a tener vida para volverlo a tener. Y lo segundo, que la democracia hoy no se pierde por un proceso violento de unos tanques que llegan al palacio del presidente. La democracia se pierde como se pierde el pelo, Felipe. Se te va cayendo poco a poco. De a poquito. Y mi papá era calvo. Yo siempre le decía, pero papá, ¿cómo fue que te quedaste calvo? Me decía, pues se me iba cayendo el pelo. Y dije, pero bueno, ¿y cuándo te diste cuenta que eras calvo? Y me dijo, un día estaba en un evento social y dijeron ahí, al lado del calvo, y me di cuenta que era yo. Tú solamente te das cuenta que ya no tienes democracia cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya la has perdido, cuando ya estás calvo, cuando ya no hay ningún pelo que pueda salvar. El proceso de la pérdida de la democracia en Venezuela lo que nos muestra es que no hubo un día donde se perdió la democracia. Fue Un un proceso. lento destruir de las instituciones, casi imperceptible, que llevó a la pérdida total de las garantías democráticas. Me encantó la metáfora. El último tema, Paloma, para no quitarte más tiempo, pero que lo conversamos también ayer y que me interesa mucho tu visión, y a la gente me imagino que le interesa escucharla también, sobre el rol de la mujer hoy día en la política y en la democracia, porque si bien hay espacios que se han ido ganando con el tiempo, todavía falta mucho, y todavía cuando sale una mujer a roles importantes se habla de su apariencia, se habla de su carácter, se habla de su vida familiar, cosa que no pasa con nosotros los hombres. Claro, el tema de las mujeres es un tema bien interesante porque llevamos básicamente 2 siglos tratando de lograr la equidad de derechos. Cuando tú miras que las mujeres no eran ciudadanas, es decir, que cuando sale la declaración del hombre y del ciudadano y se dicen todos los hombres nacen libres e iguales ante la ley, estamos hablando de los hombres de género masculino, que eso no incluía a las mujeres. Es muy impresionante Mm. que no tuviéramos derecho a votar, que no tuviéramos derecho a ser elegidas, ¿En qué año fue que en no Colombia? pudiéramos... ¿En qué año fue en Colombia? Porque acá fue el 57 recién. Nosotros fuimos por ahí también, Ya. tardíamente, fuimos un poquitico antes, nosotros fuimos 54, pero lo que es muy interesante es pensar pues que las mujeres hace muy poco tiempo teníamos menos derechos de los que tiene hoy un ser sintiente, un animal. Eh, la consecución de los derechos de la libre movilidad, la prohibición del trabajo casi esclavo que tenían las mujeres. Todo eso lo hemos venido superando las mujeres. Hoy son impresionantes las estadísticas, las mujeres se educan más que los hombres, estudian más años, les va mejor, han venido teniendo también avances en su salud, en términos de todo lo que eso significa. Y hemos venido ganando participación, aunque hay brechas todavía salariales, brechas en la participación de lo que dicen los directorios en Chile, de los órganos de dirección. Pero la brecha más grande está en la política, Felipe, que es un campo donde cuando tú le preguntas a un ciudadano colombiano si tiene prejuicio sobre una mujer que sea líder, más o menos el 26 va a decirte que sí. En Chile es un poco más alto, incluso que en Colombia. Pero en principio, la gran mayoría te dicen, yo no tengo problema. El problema viene cuando la política es mamá, porque ahí aparecen todos los prejuicios sobre la mujer. Y es, una mujer que descuida a sus hijos para hacer política es mala mamá. Y si es mala mamá, es mala política.
Pero si además está cuidando mucho a los hijos, entonces no tiene tiempo para la política. Y es un círculo del que la mujer no se puede salir, porque Y es la ambiciosa. mujer, Se te olvidó eso. claro, Qué mujer más el ambiciosa. estereotipo es que la mujer no debe ser ambiciosa. Entonces, en Latinoamérica logramos muy efectivamente a través de las leyes de cuota la representación de las mujeres en el Congreso. Pero cuando se trata de la representación de las mujeres en la presidencia, aparece ahí sí el gran prejuicio. Lo que odia Latinoamérica y el mundo son las mujeres ambiciosas. Y una mujer que quiere ser presidente es por definición una mujer ambiciosa. Y ahí viene el enorme límite que tenemos las mujeres para poder ser presidentes de nuestros países. Chile tuvo ya a Michelle Bachelet, pero Colombia, por ejemplo, no ha tenido ninguna mujer presidente. Y seguimos desde 1952, que tuvimos la primera candidata, buscando la posibilidad de que haya una mujer presidente, que se rompa ese trecho de cristal, que le permita a muchas más mujeres participar. Y yo les decía, sí, te iba a decir que estuviste muy cerca. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Cuál es tu plan? Bueno, no, vamos a seguir trabajando para prepararnos para en el 30 volver a buscar la nominación y, por supuesto, buscar los espacios que las mujeres nos merecemos. Colombia va a tener su primera mujer presidenta y vamos a seguir trabajando en esa línea, querido Felipe. Querida Paloma, un abrazo, un gusto conocerte. Nos vimos ayer y realmente el trabajo que hiciste, ojalá vuelvas más seguido a Chile para contarnos más cómo ha sido toda esta trayectoria y cómo está la democracia en Colombia y en toda Latinoamérica. No, queda uno muy contento de saber que en Chile el presidente Cast ha hecho una gran convocatoria de todos los sectores, no solo a derecha, de centro y de centro izquierda, para hacer un gobierno grande, amplio, que vaya caminando ese camino de restablecer los acuerdos básicos que necesita Chile, que necesita cualquier sociedad para salir adelante. En Chile encontramos ejemplo de muchas cosas buenas para Latinoamérica, que finalmente es el país que demostró que las políticas de desarrollo, de libertad, de crecimiento económico sí funcionan en Latinoamérica y que Latinoamérica puede tener una visión distinta con bienestar, que le llegue rápido a todos los ciudadanos, porque Latinoamérica no puede permitirse seguir teniendo población en pobreza. Un abrazo, Paloma. Saluda a tu gente. Un abrazo, Felipe. Que esté muy bien.